Es un placer para mí poder presentarme en este momento y mostrarle el desarrollo de las actividades propuestas. Para el caso puntual, mostrar la conexión a la base de datos mediante la utilización del JDBC y cómo se configura para poder utilizarlo del proyecto. Para este caso puntual voy a utilizar el IDE Eclipse y la base de datos que yo estoy trabajando para el desarrollo de las actividades es la dbeaver. Bueno, entonces empecemos. Para poder realizar la conexión JDBC es necesario primero pues crear un proyecto dentro del IDE de donde nosotros vamos a trabajar las conexiones para Java. En este caso lo hice y empecé a trabajarlo mediante este proyecto que se llama Conexión BD. En este proyecto realicé la creación de una clase que se llama Ejemplo Conexión Java y es la que encontramos en este momento. Ejemplo Conexión. Para poder realizar la utilización del JDBC, lo primero que debemos realizar es descargar un archivo .jar, que es el que me permite desde el IDE que yo vaya a utilizar, descargar todo el driver y todo el paquete de todos los servicios que yo voy a utilizar para la conexión JDBC y de esa forma poder realizar la utilización de sentencias MySQL. Eso lo hacemos mediante el descargue de un elemento .jar, que eso se puede realizar la descarga directa desde la página de Oracle, que son los dueños de MySQL, y en ese caso se instala desde la librería. Como podemos dar cuenta, yo ya lo instalé, yo lo tengo instalado, es este documento, es este, perdón, archivo .jar, y aparecen todos los elementos o las características que yo voy a utilizar dentro de la conexión. Bueno, para poder utilizarla, entonces después de agregado dentro del IDE, lo que vamos a hacer es descargar el paquete y ese paquete lo vamos a descargar directamente dentro del programa, dentro del proyecto que vamos a utilizar, utilizando esa sentencia import java.sql. Eso lo que va a hacer es cargar dentro de este paquete toda la información que tenemos en la librería. ¿Para qué? Para que yo la pueda utilizar. Inicialmente, pues mediante el método main, que es la base para poder empezar a utilizarlo, lo primero que vamos a hacer para empezar a utilizar el JDBC es utilizar el método class4name necesario para instanciarla los elementos que vamos a utilizar dentro de la conexión. Dentro del método class4name vamos a utilizar unas características de conexión y esta información que aparece acá es la misma que nos aparece aquí en la librería. Si damos cuenta, es este mismo elemento que tenemos acá. Solo que al finalizar vamos a agregar el driver. Esto lo que hace es inicializar el driver para poder ya realizar la conexión. Una vez se realiza o se llama el método class4name, como es un método externo, es necesario encapsularlo en un bloque try catch para que si en el evento que llegase a lanzar alguna excepción la conexión, pues quede resuelto y no tenga ningún inconveniente en la compilación del código. Y es este mismo que encontramos acá. Una vez realizamos el método class4name o lo utilizamos o lo instanciamos, es necesario empezar a utilizar los objetos que me van a permitir realizar la conexión. ¿Cuáles son? El usuario, el password y la URL. Para el caso de el sistema gestor de base de datos que yo utilizo, dentro de las características del localhost voy a poder ver cuáles son ese nombre de usuario, si tiene alguna contraseña creada y cuál es la URL que yo voy a utilizar y sobre todo el puerto en el cual está corriendo la base de datos, que es este mismo que está acá. Esa información es la que vamos a diligenciar en este campo. Como estamos haciendo un proyecto pues, de tipo personal, digamos que estamos utilizando el usuario.root, que es el que viene digamos que por defecto, y las características de seguridad que pues no tiene contraseña. Y ponemos la URL, que es la misma que encontramos acá. Solo que al finalizar de la URL, en el backslash ponemos el nombre de la base de datos con la que vamos a trabajar. Si damos cuenta, dentro de localhost aparece esta base de datos que es empresa y es la misma con la que estamos trabajando para realizar esta conexión. Listo, perfecto. Una vez realizado ya la creación de esos objetos,
pues yo ya voy a realizar la creación de la conexión, ya voy a empezar a hacer la conexión. Pero para poder hacer esa conexión necesito crear los objetos que me permitan realizarla. Para eso voy a realizar la creación de tres objetos, que es el objeto conexión, statement y RS, que corresponden a conexión de tipo connection, statement de tipo statement y RS de tipo result set. Conexión, pues el que me va a dar la conexión a la base de datos. Statement es el que me va a permitir realizar modificaciones, consultas dentro de dentro del ID, dentro de la base de datos. Y el result set es el que me va a permitir visualizar o retornar la información que yo le solicite a la base de datos. Entonces, como ya tenemos creado estos objetos, el objeto conexión, vamos a realizar la conexión mediante el método Driver Manager, donde realiza una conexión, obtener una conexión mediante unos parámetros. Esos parámetros ya fueron definidos, que son la URL, el usuario y el password. Esos son los que me van a realizar la entrada a la base de datos que yo estoy enunciando dentro de la URL. Recordemos que eso también es un proceso externo que nosotros realizamos para poder realizar el cargue de la base de datos al ID de Eclipse. Por eso también es necesario realizar un encapsulamiento en un método try-catch para poderlo utilizar y en el evento que lance excepciones pues no tenga ningún inconveniente. Una vez realicemos ya la creación de la conexión, yo ya voy a poder realizar entonces la creación de los objetos statement y result set. Statement para poder hacer las verificaciones o consultas o inserciones que yo requiera dentro de la base de datos y el result set. Recordemos que el statement, el objeto de tipo statement, tiene dos métodos en los que yo puedo operar en las bases de datos. Realizar una ejecución para realizar un alistamiento de la información, una inserción y para realizar un llamamiento y verificación. Ejemplo, mediante el execute update puedo realizar inserción y el execute query realizar el llamamiento de esa información, de esa inserción que yo he realizado o el contenido que tenga la tabla de mi base de datos. Para el caso puntual, yo no realicé en este caso ninguna modificación, no quise insertar nada a la base de datos, solamente utilicé o creé ya el objeto statement para poder realizar el llamamiento del result set y realizar un llamamiento del contenido de la tabla funcionario, que si pasamos al gestor de la base de datos vamos a dar cuenta que dentro de empresa las tablas está el funcionario y este es el grupo de datos de metadata que tiene la tabla de funcionario con cada una de sus columnas, el ID, nombre y dirección. Al hacerlo y llamar la información, por sí solo no puedo hacerlo si yo no utilizo el método next para el result set. ¿Por qué es necesario este método? Porque es el que me va a ir verificando cada una de las filas por columna. Es decir, verifica la primera fila de una columna y pasa a la siguiente. Y mediante un ciclo que necesito realizar para poder verificar toda la información de esa tabla, yo le digo que necesito que me obtenga los datos, en este caso, los que corresponden a esta columna que es de tipo string. Yo quiero que me muestre el nombre y para la columna que es dirección, que también es de tipo string, que me dé esa información. Y el while que una vez verificado todos los datos, cada una de las filas de las columnas, pues ya finalice la operación, cierre el ciclo y me dé los datos o bote los datos mediante el sysout o el system.out.print. Ese es el resultado. Le agradezco mucho por su tiempo. Espero le haya agradado. Que tenga un excelente día. Gracias.